es un placer trabajar con esta empresa. Yo de verdad estoy sumamente emocionado con este proyecto. Es una cosa que, como quien dice, me ha energizado, me ha inyectado una energía para trabajar en esta industria. De hecho, yo vengo trabajando en esto por 9 años. Sí lo he disfrutado con la compañía que todavía estoy trabajando, pero este programa de Assure for Life de verdad que me energiza, me ayuda para poder ayudar a los demás y no solamente a los clientes, sino también a los agentes. Así que para mí es un gran privilegio. Soy una persona normal, no soy especial. Simplemente me encanta ayudar. Soy de los que creen el concepto de dar y crecerás. Mientras más das, más creces. O como dicen en inglés, give and grow. Entonces, sí, es cierto, vamos a hablar un poquito acerca del duelo y para que sepan un poco de mí, ¿verdad? Yo tengo un poquito más de 30 años en la industria de los seguros, eso es lo que he hecho casi toda mi vida. Y tengo una certificación por el Grimming Institute de América. Y esta certificación me sirvió mucho porque trabajar en la industria de los funerales para mí fue un poquito difícil al principio. Entonces, el duelo, ¿qué es el duelo? Bueno, muchas personas relacionan el duelo únicamente con la muerte. Eso es más que todo. Cuando decimos una persona está de duelo, solamente lo relacionamos con la muerte. Pero en realidad, el duelo es el dolor que se siente o es un dolor de sentimiento que tiene que ver con cualquier clase de pérdida. Los niños tienen duelo cuando se les pierde el juguete, cuando se les murió la mascota. Ellos entran en una etapa de duelo. Y por lo general, tanto los padres, los familiares, nosotros como personas normales, a veces tratando de dar consuelo a la persona, le hacemos daño. ¿Por qué razón? Porque no entendemos el duelo. Por eso esto les va a servir mucho para entenderlo y poder hablar con esas personas con las que decimos a veces, oye, hay gente que se le hace difícil hablar del funeral. Hay gente que no sé cómo decirle este tema, no sé cómo decirle, hey, estoy promoviendo un programa, el mejor programa de asistencia funeral y a veces queremos eliminar la palabra funeral, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es la reacción que va a tener la persona. Pero entonces la palabra funeral se relaciona con la muerte, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo a las personas, siempre les digo, la persona debe de asustarse y ponerse triste cuando alguien se murió. Pero yo no te voy a hablar ni de la muerte ni del funeral, te voy a hablar de la planificación para que puedas resolver este asunto de antemano. Y siempre le pido a la persona que esté de acuerdo conmigo, ¿sí o no va a pasar ese día? Sí, claro que sí. Ok, entonces, si estamos de acuerdo que va a pasar ese día, ¿qué es mejor? ¿Prepararse para ese día o enfrentar ese día con el problema? Y siempre son 100% del tiempo, no, pues prepararse antes. Entonces ya estamos buscando un terreno común, que eso es lo que quieres. Cuando vas a hablar de este tema con una persona, trata de encontrar un terreno común, ¿verdad? Porque eso sería un error grandísimo. ¿Por qué? Porque estamos pensando egoístamente. Yo asimilo la muerte de esa manera, pero la otra persona no la asimila de la muerte. Entonces, el duelo básicamente está relacionado con la pérdida. En algunos países la palabra duelo solo se refiere a lo que tiene que ver con pérdidas de vida. Pero en realidad el duelo tiene que ver con el dolor emocional que se obtiene cuando se pierde algo. Bueno, podemos perder cuántas cosas perdemos. En la vida siempre experimentamos pérdidas. Perdemos a veces el trabajo, perdemos dinero, perdemos las llaves, perdemos las casas cuando llega un desastre, perdemos el automóvil a veces por alguna razón u otra. En todo el tiempo estamos sufriendo pérdidas de alguna manera. Pero las pérdidas son variables, ¿verdad? Y son relativas. Como perder la llave que perder el carro. No es lo mismo sufrir una pérdida parcial en la casa que perder la casa entera con todas las cosas. Entonces, el dolor o el duelo, el dolor emocional, va a estar en proporción a la pérdida. Y cuando se trata de la pérdida de vida, ¿okay? Porque hoy vamos a hablar un poquito para que ustedes entiendan un poco esto, de esto podemos hablar de verdad todo el día. Tengo una cosa de libros así de los cursos que tomé de esto, pero no vamos a enfocarnos en todo en general. Vamos a hablar qué te puede ayudar a ti. Fíjate bien, ¿qué te puede ayudar a ti saber del duelo con el tema funeral o cómo relacionarlo con el tema del plan de asistencia funeral? El mejor programa de asistencia funeral que existe en el mundo, no solamente acá. No existe, no he visto ningún programa en ninguna parte que se compare con el beneficio que tiene el programa de Assure for Life por la poca proporción de dinero que contribuye la persona
con la cantidad de beneficios que recibe. Entonces, el duelo viene a ser, ¿qué no es el duelo? No es un sentimiento único, ¿verdad? No es como los sentimientos normales que experimenta el ser humano en cualquier otro campo, no. El duelo es una sucesión de sentimientos, ¿ok? De sentimientos que necesita tiempo para curarse. En realidad el duelo no se supera. El duelo es como, míralo de esta manera. Si tú sufres una cortada leve en tu dedo, pelando una cebolla, un tomate en la cocina, si te gusta cocinar, entonces cortas un poquito el dedo, entonces relativamente se cura con poner una bandita ahí, una curita y ya. Pero cortarse el dedo completamente es diferente, ¿verdad? Porque ahora la pérdida es mucho más grande. El dolor, te cortaste aquí, ya para el otro día no te acuerdas, a menos que te duela la herida. Pero si te cortaste el dedo, va a pasar semanas y días para que asimiles esa pérdida. Pero si te cortaste el brazo, entonces ahora puede pasar años para que asimiles esa pérdida. Entonces, el duelo nunca se supera en el sentido que se elimina, el dolor se aprende a manejar. Un ejemplo, yo tuve un seminario con unos soldados hace poco, veteranos, y vi dos personas que habían perdido sus piernas en un evento en la guerra. Entonces los vi bien contentos, felices, hablando como si nada hubiera pasado con sus prótesis. Y me dio la curiosidad de ir a hablar con ellos y les pregunté, oye, ¿cómo hiciste para tú envolverte de una manera que te veo tan feliz y contento? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Me dijo, gracias a las terapias que recibí psicológicas, mira lo que me dijo, he podido aprender a vivir sin mis piernas. Y me aclaró, me dijo, no que no me hacen falta mis piernas, pero aprendí a vivir que puedo todavía ser feliz sin mis piernas. No puedo tener las piernas originales mías, pero tengo dos prótesis con las que funciono correctamente. Entonces, tú ves como el duelo. Sin embargo, hay personas que no aprenden a vivir sin ni siquiera con un dedo. Entonces, hay personas que han perdido un ser querido, hay personas que han perdido dos o tres o hasta cuatro seres queridos. ¿Cómo hacen estas personas para moverse adelante? La asimilación del duelo, no la superación. El duelo no se supera, no se cura como se cura una herida. Entonces, la intensidad del duelo no depende de la naturaleza del objeto o de la persona, sino del valor, fíjate bien, del valor que tiene para ti esa persona. En otras palabras, vamos a decir, yo he perdido mis padres, he perdido algunos hermanos, he perdido mi hijo también. Entonces, ¿qué sucede? Los tres, cuatro son diferentes familiares y son pérdidas, ¿verdad? Pero cada una era una relación diferente. Cada una, ni una valía más que la otra. Mi padre que mi madre, ni mi hermano que mi hijo, simplemente son diferentes relaciones. ¿Y por qué es importante que entiendas esto? Bueno, por ahí va a haber un día, si no te ha pasado todavía, que vas a empezar a hablar de este tema con una persona. Vas a decir, mira, te quisiera presentar un programa de asistencia funeral que te puede proteger a ti y a otros miembros de la familia. ¿Cómo es eso? Mira, es un plan de asistencia funeral. Y entonces de repente vas a ver un cambio repentino en la mirada de la persona y a veces incluso en la actitud de la persona. Y tú vas a decir, ¿qué pasó? Entonces a veces cuando la persona cambia así, yo normalmente le digo, perdón, quisiera saber si yo dije algo que le incomodó o le molestó. Y usualmente ya yo sé lo que está pasando. Esa persona está trayendo recuerdos de algo que le sucedió. A veces esta persona, tú vas a pensar que alguien murió repentinamente hace poco o fue una muerte. No es lo mismo una persona que muere de una enfermedad natural a una persona que muere de un suicidio, una persona que muere de un asesinato. Y son la misma persona, diferente escenario. Entonces el duelo va a ser diferente, es más traumático. Es diferente cuando una persona es desaparecida en un avión que salió de Estados Unidos y se cayó en el mar y nunca apareció. Es diferente las personas que murieron en las Torres Gemelas, las familias todavía tienen una diferente manera de enfrentar el duelo de esa manera. Muerte violenta, no apareció el cuerpo, algunos pequeñas porciones del cuerpo. Entonces, esos tipos de duelos son diferentes a cuando una persona murió de una enfermedad natural. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que no te extrañes cuando una persona pare la conversación en un momento dado, ya sea en el principio, los primeros minutos de la conversación, o durante la conversación, o al final de la conversación. Quizás todo va bien, le explicas el plan, le dices la cobertura, le dices los beneficios y todo va bien. Entonces, cuando llega un momento en que le dices que ya ahora solamente falta que ponga los nombres de las personas,
resulta que la persona ahí empieza a cambiar. Y no es que no te quiera comprar el plan. Quizá ahora está pensando, si estuviera mi mamá viva o mi hermano vivo, lo hubiera puesto aquí, o mi papá, o mi hijo, o mi hija, o mi amigo. Entonces ahora los cambios suceden. Entonces, ¿qué tú podrías estar pensando? El ser humano, por tendencia natural, somos fácil para juzgar. Yo siempre me estoy autocorrigiendo y autoanalizando porque tendemos a juzgar basado en lo que vemos por fuera, pero nunca podemos ver ni adentro de la mente ni adentro del corazón. No podemos ver los sentimientos, pero ¿cómo podemos saber? Preguntando. Perdón, ¿hay algo que yo he dicho que le ha ofendido o algo que le incomodó? No, 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 no. Lo que pasa es que ahorita me puse a pensar y empieza la persona a hablar. Dice, no, es que estoy pensando en mi mamá, que la hubiera podido poner acá. Oh, ¿qué pasó con su mamá? Es que mi mamá murió. Esa persona cuando empieza a hablar de eso se pone triste. ¿Qué quiere decir? Que todavía está de duelo. Y a veces me sorprende que yo pienso que la persona me va a decir, sí, mi mamá murió hace una semana, hace un mes, 3 meses. ¿Por qué? Porque el duelo tiene etapas. Y ahorita vamos a hablar de las etapas. Si es algo que sucedió en los primeros 6 meses, es muy normal que la persona exprese algunos tipos de conducta que son normales para el duelo, quizá no son normales para nosotros en ese momento. Pero cuando me dice que la persona murió hace 10 años, o 12, o 15, o 20, posiblemente nosotros digamos, pues yo pensando dentro de mí, pero yo pensé que acababa de morir porque la persona se puso demasiado triste. Bueno, déjame decirte algo, la persona puede haber muerto 1 año, 5, 20 o 30 años, pero cuando los recuerdos traen a la persona, el dolor vuelve a aparecer. ¿Sabes por qué? Porque el duelo no es como una herida o una cortada que tú ves la cicatriz y no te duele. Si tú te cortaste de una manera seria y ves una cicatriz fuerte, expresiva, que se mira, a veces la persona te puede preguntar, ¿qué te pasó ahí? No, fue una quemada, pero ni te acuerdas cómo fue el dolor, si fue intenso, si fue poco, quizás estabas pequeño y se te olvidó. Pero cuando recuerdas un ser querido, el dolor reaparece, no con la misma intensidad que tiene los primeros días, pero reaparece. Por eso hay personas, no sé si tú has visto a gente que se le aguan los ojos, ¿no? No echa la lágrima, pero le ves que los ojos tienen un brillo diferente. Es porque aflora el dolor de la pérdida de esa persona. Entonces, entender esa parte es crucial. ¿Por qué razón? Para un consultor. ¿Cómo vas a seguir la conversación? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Le dirías a la persona, no te preocupes, pero eso ya pasó, él ya está con Dios, no te debes de preocupar, a ver, vamos a seguir con el contrato. ¿Qué error sería ese, verdad? ¿Qué falta de empatía sería eso? Entonces, si nosotros somos de veras personas que queremos ayudar a los demás en este campo, obviamente queremos ganar dinero, eso todos lo sabemos, pero queremos hacerlo correctamente. Queremos, como dicen en inglés, we want to earn it, queremos ganarlo, ¿verdad? Correctamente. Entonces, si tú asesoras a la persona correctamente, tú vas a darle el tiempo para que la persona esté lista. De hecho, hay personas que yo le he dicho, si usted quiere, señor, señora, podemos parar esta conversación acá y cuando usted esté en condiciones de continuarla, pues seguimos hablando del tema. Entonces la persona por lo general me dice, no, 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 tranquilo, no te preocupes, vamos a seguir con esto. Disculpa, y se empiezan a disculpar y no tiene que disculparte. Eso es lo más normal. Entonces, cuando tú demuestras que entiendes a la persona se va a sentir reconfortada. No necesita darle una clase religiosa, ni tratar de decirle qué pasó con la persona, ni tratar de confortarlo. A veces, suficiente con uno silenciar y decir que siente que esté pasando por ese momento es suficiente. Si ustedes, bueno, hay varias maneras, pero si ustedes buscan por ahí, hay mucha información de esto, pero pueden buscar un día que puedan. Ustedes no van a la funeraria, por lo general yo sí tengo que ir a la funeraria donde trabajo, pero les voy a decir algo, hay una cosa que se llama funeral etiquette, ¿ok? La etiqueta funeral. Y eso te va a enseñar las cosas, eso es bien básico. ¿Qué puedes decir en un funeral? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué debes hacer y qué puedes decir? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se animan donde el doliente y le empiezan a decir una cantidad de cosas cosas religiosas, cosas psicológicas, filosóficas, y la persona en ese momento de verdad que no importa lo que tú le digas, no lo va a confortar, porque los seres humanos no tenemos la capacidad de confortar con palabras. En ese momento no, quizá después. A veces un abrazo o simplemente escuchar a la persona es suficiente. Entonces, la pérdida, o mejor dicho, la pérdida es la que trae el duelo. La situación de la pérdida comienza con el proceso del duelo y tiene reacciones psicológicas, ¿ok? Psicológicas
emocionales. Estas combinaciones de reacciones psicológicas y emocionales causan la aflicción, la pena, el dolor emocional y el cambio de comportamiento como reacción a estos efectos emocionales que causa en la persona. Lo que nosotros le llamamos el luto. La gente quiere demostrar, se visten de negro, es que estoy con dolor. De hecho, cuando van a los funerales, mucha gente por tradición usa negro, pero de verdad que el luto no lo da el color, el luto lo trae la persona por dentro, ¿verdad? Sin embargo, por respeto, muchas personas demuestran la simpatía y la empatía vistiéndose de negro. La lesión emocional que está ahí viene del ADN, la mitocondria, que son la atadura por el ADN con la persona. Por ejemplo, puede ser que pierdas un ser querido, un tío lejano, un primo lejano, un hermano o quizá tus padres, pero cuando pierdes a alguien tan cerca como tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, la cosa es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está atado a las mitocondrias. El equilibrio es importante cuando estamos teniendo una conversación. ¿Cómo afecta esto cuando tú eres un consultor? Bueno, entender que las pérdidas van a depender. Unas van a ser mayores, otras van a ser menores. Las pérdidas están ligadas al desarrollo emocional de la persona. Por ejemplo, un niño menor de 12 años no tiene la misma comprensión de la pérdida que un niño de 14, 15, 16 o 18 años. La pérdida de los objetos a veces causa devastación en las personas. ¿Sabías que hay gente que se ha suicidado después que pierden sus casas debido a una inundación o un incendio? ¿Sabías que había gente que se ha suicidado porque perdió sus casas y perdió las cosas que están ahí? Algunas personas se deprimen no porque perdieron la casa, pero entonces perdieron los recuerdos que tenían ahí, la fotografía, los videos de las personas, y eso le causa más tristeza porque hay cosas que no se pueden reparar. Por eso es que la pérdida de un ser querido causa estragos, porque no está en nuestro poder reponerlo. Pero pierdes la casa, la puedes volver a tener, si no, esa te hacen otra. Y si no, te compras otra. El carro es igual. Siempre las cosas que se pierden, que se pueden reponer, causan un dolor emocional equilibrado de acuerdo a la pérdida, ¿verdad? Alguna vez te han perdido las llaves y te frustras y andas enojado y entonces causa una reacción emocional en ti. Y ya cuando la encuentras, a veces la anda en la mano, uno anda tan estresado que anda la llave en la mano y no sabe dónde está, pero ya estaba el corazón así emocionalmente agitado, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde un ser querido es muy diferente. Por eso, como consultor, tú debes de saber cómo conducir una conversación cuando estás hablando de un plan funeral y la persona reacciona de una manera adversa. ¿Para qué sirve el funeral? Bueno, déjame decirte algo. Vas a encontrar personas, y si no lo has encontrado, estoy seguro que vas a encontrar personas que te van a decir, no, yo no necesito ese plan, porque yo lo único que quiero es ser cremado, ¿ok? Yo siempre le pregunto a la persona, eso está bien si esa es su decisión, pero ¿había pensado usted cómo eso le va a afectar a su familia? Y Conte, no estoy tratando de venderle, ¿ok? Simplemente quiero entenderlo y eso es importante. A la gente le gusta ser entendido, a la gente le gusta ser escuchado. A ti también, pues haz lo mismo cuando estás con un cliente. Escúchalo. Por eso Dios nos dio, mira, 2 orejas, una boca. Porque la boca va a trabajar cuando sea necesario. Pero tenemos 2 oídos. Dios no nos dio 2 bocas y un oído. 2 y 1. Eso es porque necesitamos escuchar más y debemos hablar menos, sobre todo cuando estamos hablando con una persona. Entonces, ¿para qué sirven los funerales? Bueno, una de las cosas que aprendí es que el funeral es una función vital en los sobrevivientes, en los dolientes. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, una de las cosas que hace el funeral es permitirle a los dolientes recibir el apoyo, el amor, las muestras de cariño de la familia, de los amigos, de los conocidos, de él. Y de eso, cuando una persona me dice a mí que no necesita un funeral, yo le digo, ¿usted está seguro que no necesita un funeral? No, es que yo lo que quiero es ser cremado. Pues eso está. Cuando yo compré mi plan funeral, yo dije, bueno, si alguien me quiere ver, que me vea vivo, no que necesito que me vea, no sé en qué condiciones voy a estar cuando yo muera. Pero mis 2 hijas, cuando yo les dije, tengo un plan funeral, ya yo lo tenía. Y les dije, tengo esto, así, así, así. Mi hija mayor, Hazel, que tiene ya 32 años, me dijo, mira cómo me dijo, oh, ¿y dónde va a ser el funeral?
Le digo, no, no, yo no voy a tener un funeral, yo tengo una cremación directa. ¿Para qué yo quiero un funeral? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, pero tú eres egoísta. Y le digo, ¿cómo así? Digo, es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero. Dijo, sí, pero es mi padre. Y entonces, cuando tú te mueras, yo no voy a tener la oportunidad de despedirme de ti, despídete en vida. Me dijo, no, y tuvimos una discusión de ese tema, pero bien amistosa, no era una discusión argumental. Pero me convenció y me dijo, mira, ¿sabes qué? Y mi hija no tenía ninguna educación en psicología ni en duelo. Pero me dijo, mira, piensa en esto, ¿qué van a decir los amigos de nosotros? ¿Qué van a decir el resto de la familia? Oye, pero tan rápido así salieron de él. Y ¿sabes qué? Mi hija pequeña igual me dijo lo mismo. Dijo, no, queremos tener aunque sea esos últimos momentos. Y eso hizo a mí un efecto emocional que me hizo cambiar mi plan de funeral directo, perdón, de una cremación por una cremación con un servicio funeral. Eso que me pasó a mí, lo interpreto con las demás personas. Y le digo a las personas, no siempre le cuento mi experiencia, pero trato de identificar, ¿sabes? Porque muchas personas no quieren un funeral. Y la mayor parte de eso he llegado a la conclusión que no quieren un funeral porque no quieren pagar más o no pueden, pero les da pena decir que no pueden pagar. Assure for Life, déjame decirle algo, que este programa de Assure for Life es algo tan bueno que cuando yo hablo con las personas de este plan, yo les digo, el problema del dinero del funeral se acabó. Este programa lo elimina por completo. Si lo que tú quieres es cumplir tu deseo de ser enviado a tu país, no importa si está al otro lado de aquí en la frontera en México o si está al extremo del continente, allá en Ecuador, Perú, Chile, igual se puede hacer con este programa, no con otro programa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que si tú sabes manejar, ¿ok? Y sabes cómo funciona el duelo, vas a poder ayudar a las personas. Porque recuerda, muchas personas no siempre tienen la confianza de decirte a un desconocido o a alguien que no tiene mucha confianza, es que no puedo comprarlo porque no tengo dinero. No, la persona por lo general te va a dar una respuesta diplomática. Puede ser, déjame pensarlo, yo te aviso, voy a hablar con mi familia, voy a hablar con mis hijos, ¿ok? Pero en realidad la mayor parte de veces, y digo no siempre, 100%, pero la mayor parte de veces es una excusa, no es una razón. ¿Por qué? Porque todas las personas sabemos lo costoso que es un plan funeral. Hoy día siempre ha sido, pero hoy más que nunca, la inflación en las cosas comunes anda por arriba del 6%, creo yo, no estoy seguro, pero sé que la carne, la leche, la gasolina, sobre todo, a todo el mundo pegó el grito al cielo, que la gasolina está cara. Bueno, ¿dónde crees que quedan los funerales? Ellos suben también. Entonces, la mayoría de personas que deciden estas cosas, la cremación para mí es una preferencia, no fue por el dinero, por eso lo hice planificado, pero muchas personas van a pensar que no pueden tener el servicio que quieren, como es enviarse a sus países o sepultarse aquí o en otro país, o una cremación con un respectivo funeral, por eso, porque creen que es costoso. Entonces, el funeral, para que tú sepas que le vas a decir a la persona, sirve para ayudar a la familia. Ese ritual o esa ceremonia, ese acto que se lleva a cabo, va a permitir que la familia pueda asimilar el dolor, asimilar el golpe, como dicen así, y apaciguar el estado de shock que crea la muerte, independiente cómo sea causada. Ayuda a empezar el cierre del capítulo de la vida. Tú sabes, cuando tú te cortas, inmediatamente los glóbulos rojos empiezan a oxidarse por la entrada de oxígeno en el cuerpo. Y se forma una cosa que en pocas horas se ve como una costrita. Eso es exactamente lo que hace el funeral. Cuando esos abrazos fuertes, esas palabras de condolencia que te da la familia, el amigo, sirven para empezar a cerrar el capítulo de la vida de la persona. Y a partir de ahí, la persona se empieza a recordar por el legado que dejó la persona. Si no hay un funeral, esto es difícil de conseguir. De hecho, está comprobado psicológicamente por los expertos que las personas que no tienen un apropiado funeral, fíjate bien, tardan más en subsanar el dolor que causa la pérdida de ser querido. También sirve para regular la relación de los grupos familiares y de amistades. Mira, no siempre uno tiene una buena relación con la familia.
Entonces, ¿qué sucede cuando una persona muere de repente y tuvo una discusión con el hijo, con la esposa, con el esposo y muere la persona? Entonces, ahora el duelo trae otra cosa más. Se llaman los sentimientos de culpa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en inglés le llaman the guilt conscious, ¿ok? Una conciencia culpable. Wow, no pude hacer las paces con mi hermano, no pude hacer las paces con mi esposa, no pude hacer las paces con papá o con mamá. Entonces, ahora ni siquiera hay un funeral, no hay nada. Entonces, cuando hay un funeral, la persona tiene la oportunidad de expresar esos sentimientos con otros familiares en este momento que todo el mundo está dolido. Y eso ayuda a regular las relaciones que quedaron en el limbo o quedaron desequilibradas, ¿verdad? Entonces, ahora eso ayuda a estabilizar. ¿Para qué? Para que la persona pueda moverse hacia adelante con un equilibrio del dolor y pueda superarlo. Para los religiosos les da la oportunidad de dar una expresión de la fe religiosa de la persona, o sea, una ceremonia. Si es un católico, una misa; si es un cristiano, quizá un discurso, una conferencia hablada, donde se pueda leer la biografía de la persona y los visitantes puedan tener la oportunidad de conocer un poco más de quién era la persona. Todos nosotros empezamos cuando nacemos escribiendo un libro, el libro de nuestra vida. Ese libro viene en blanco, cada uno de nosotros lo empezamos a escribir con las cosas que vamos haciendo, con los hijos que vas creciendo, los trabajos, las cosas que vas haciendo. Nadie recuerda a nadie. Fíjate bien, ¿quién recuerda a una persona en la historia humana por el dinero que tenía? No, es por el legado que deja. Por eso todos tratamos de dejar un buen legado, una buena historia. ¿Qué se va a decir de mí mañana? ¿Cómo me van a recordar mis seres queridos? También sirve para reforzar el sentido de supervivencia de los seres queridos más cercanos. Entonces, yo tengo mi hermano, ¿ok? Y me duele, pero sé que la manera que le duele a sus hijos es diferente. Los dos, sus hijos y yo y la esposa de mi hermano, sufrimos la misma pérdida. Él representa una pérdida para mí, para mis sobrinos, para su esposa. Incluso si mis padres están vivos, para ellos. Pero cada uno de nosotros tenemos una relación diferente. Por ende, el duelo va a ser diferente. Cuando tú estés hablando con alguien que perdió un hijo, ten mucho cuidado con lo que dices. Pon mucha atención. Y si alguien perdió el papá, la esposa, escucha y escucha lo más que puedas. Y trata de entender y ponerte en el lugar de la persona. También el funeral sirve para ayudar a las personas a entender su relación con los que quedan o los sobrevivientes, ¿ok? Los semejantes, los hijos, los familiares, los esposos, los padres, los amigos. Y muy importante, el funeral, por lo general, sirve para la muestra de empatía, solidaridad, cariño que expresan todos los que llegan ahí, familiares tanto del fallecido como de los familiares o de los deudores. Esto es importante porque si tú le explicas a una persona el impacto que va a tener en los seres queridos, el no tener un funeral, posiblemente lo haga cambiar de idea. A mí me hizo cambiar de idea por mis hijas, ¿verdad? Entonces, en resumen, esta parte de acá, el duelo tiene que ver con sentimientos que causan la reacción mental y al estímulo de la experiencia que está teniendo la persona que perdió al ser querido. Las emociones pueden ser más que todo una reacción humana biológica, así como cuando te duele algo, te quemas y quitas la mano inmediatamente. Bueno, el dolor emocional es igual. Dispara una emoción y esto tiene que ser estimulado de alguna manera para que pueda empezar el proceso de sanación. La tristeza es normal, es parte. No te sorprendas que alguien se ponga triste. ¿Por qué? Porque la tristeza es parte del proceso del duelo que se va curando con el tiempo. Muere una persona hoy día, va a ser el día más triste. Hoy, este día. Mañana todavía es triste. Pasado mañana es triste. Pero ese nivel de tristeza va poquito a poquito bajando. La otra semana todavía estoy triste. Dentro de un mes todavía estoy triste. Pero no estoy igual de triste del primer día. Ok. Entonces, lo que quiero que entiendas es que mientras más tú sepas del dolor emocional que causa la muerte, mejor vas a entender a tus clientes. Mejor los vas a asesorar. Y lo más importante aquí es que vas a de verdad demostrar que te importa el cliente, que no eres un simple vendedor, que no estás ahí nomás para sacarle el dinero a la persona, no, estás para darle un servicio profesional, como lo que somos profesionales en la industria, somos consultores, algunos a diferentes niveles, algunos son beginners, otros somos senior, otros son directores, pero somos profesionales de la industria, ¿verdad?
No te sientas mal porque no tienes una licencia o porque no tienes una certificación en el duelo o cualquier otra cosa. Conoces lo suficiente. Si conoces tu plan y conoces los beneficios, ahí tienes lo mejor. La mejor herramienta es conocer tu plan, conocer todo y cada uno de los beneficios que este plan tiene. Y te aseguro, te puedo garantizar que cuando llegues a la parte del precio, el dinero no va a ser una objeción. Serán otras cosas, pero no va a ser el dinero. Entonces, entender estos puntos te va a ayudar. Por ejemplo, algunos de los efectos que tiene el dolor en las primeras semanas, las 3 etapas del duelo, ¿verdad? Que es la asimilación y el proceso de curación, vienen con conductas erráticas a veces. Por ejemplo, la falta de sueño en los días que muere una persona es normal. Que yo pierda el sueño porque alguien murió es normal, no es anormal. Que pierda el apetito es normal. Que tenga algunos momentos de ira es normal, ¿verdad? A veces la frustración lleva a la ira, pero son cosas momentáneas, no es permanente. Ahora, fíjate bien, como yo tengo una certificación que me acredita como especialista en el duelo, tengo como quien dice, la autoridad o el conocimiento suficiente para evaluar a una persona. Entonces, cuando yo he tenido personas que he asesorado para planes funerarios, recuerda que yo soy un asesor de admit and premium. Admit quiere decir cuando alguien ya murió y me llama y me dice, tengo una persona, organízame un funeral ya, este día, en este momento. Entonces lo puedo hacer. En ese momento es el peor, porque las personas no saben tomar decisiones. Es muy delicado para yo aconsejarle algo a alguien que no está mentalmente correctamente puesto, ¿verdad? Para escuchar. Entonces, organizar para nosotros, un plan de asistencia funeral como este es un ambiente relajado. Nadie está muerto, nadie está en una cama que se está muriendo, ¿verdad? De hecho, no califica para tomar el plan así. Entonces, es más relajado, tienes más ventaja, pero todavía tienes que entender el duelo para que lo puedas enseñar a la persona. Pero entonces, cuando una persona ya está enferma, porque posiblemente, otra vez voy a repetir, si no te ha pasado, posiblemente te va a pasar. Vas a contactar a una persona y te va a decir, por ejemplo, que tiene una persona que la quieres proteger, pero la persona tiene cáncer terminal, estado 3 o 4. Entonces, bueno, no le vas a decir, no, lo siento, esa persona no la podemos proteger, tiene que estar en esta condición. No, porque no está siendo empático. Quiero que sepas que cuando las personas mueren de enfermedades terminales que mueren gradualmente, como es la diálisis, el cáncer, la hepatitis, son personas que no mueren repentinamente, van muriendo poquito a poco, en semanas, en meses, en días. Bueno, déjame decirte que esas personas experimentan lo que se llama el duelo anticipado. El dolor, mejor dicho, ya lo están velando en vida, pues, por otras palabras. Ya el dolor está ahí. ¿Por qué? Porque la persona sabe hasta dónde va. Ya sabe que ese día está cerca, más cerca. Aunque puede ser que alguien que está sana puede fallecer primero. Pero la persona, en realidad, el ser querido que está ahí, ya va a experimentar la pérdida. Ya siente como si ya se murió, digamos. Entonces, ¿cómo hablarías con una persona que te dice, sí, me interesa ese plan, pero sabes que mi mamá tiene cáncer terminal? Está en estado de hospicio o cuidado paliativo. ¿Cómo le hablas? ¿Qué le dirías? Esas son las cosas importantes. ¿Cómo? Le vas a decir, no, pues no podemos hacer nada con esa persona, pero tú estás bien, a ti te puedo proteger y a los demás. ¿Cómo le harías? Si entiendes el duelo, sabrías cómo iniciar la conversación sin que la persona se sienta mal, sin que tú digas algo que lo incomode. Y lo mejor aún, que la persona vea la necesidad de estar protegido, aunque esa persona no pueda estar en ese programa. Una de las cosas que me ha ayudado a mí es decirle a las personas, por ejemplo, cuando hay personas que me han dicho, bueno, sí me gustaría tener ese plan, porque de hecho tengo un familiar así, así. Entonces yo les digo, oye, lo primero es, ¿qué es lo primero? Lo primero es empatizar con la persona, ¿ok? Expresarle que sientes mucho que él esté pasando por ese problema, por ese dolor. Mira, hay personas que dicen, vamos a decir, yo te digo a ti, bueno, tengo un familiar que tiene cáncer y tú me quieres vender este plan y tú me dices, lo siento mucho. Ok, ¿cómo tú vas a sentir mi dolor si él no es nada tuyo, ni lo conoces? Ay, yo puedo razonar de esa manera. Hay personas en el funeral que me han expresado eso, me dice, la gente viene y me dice, lo siento mucho. ¿Qué tú sabes? Tú no me conoces a mi papá o a mi mamá. Pero ¿qué decimos todos cuando vamos a un funeral? Lo siento mucho. Es una cosa común, casi que viene siendo una formalidad. Lo que sí puedes decir a la persona es, siento mucho que tú estés pasando ese dolor. Me duele verte de esa manera. Me imagino que es difícil lo que estás pasando. Sin embargo, me gustaría saber
si esa persona, o sea, tú puedes decir, tu mamá, si ya sabes quién es, tiene algo preparado para ustedes. ¿Cómo van a hacer cuando llegue ese momento? ¿Por qué quieres saber esto? Bueno, la importancia de saber, fíjate bien, que si la persona tenía un plan, es para que ahora no vuelva a repetirse la historia en el futuro. ¿Ok? Si la persona permite la conversación en ese momento, porque muchas personas de verdad que no quieren hablar, cuando alguien está enfermo, estado terminal, la mayor parte de personas quiere que le digas cosas que va a aliviar a la persona, pero la realidad no es esa. La realidad es que a veces esos estados ya no se pueden mejorar. En la mayoría de los casos, cuando una persona está en hospicio ya no es reversible, sino que ya pues, va para adelante. Pero todavía se puede tener la conversación en una manera respetuosa. Sí, como digo siempre, usa el tacto. Uno tiene que tener tacto. ¿Puedo seguir la conversación? No te tienen que detener a ti, no quiero hablar de eso. Tú analiza a la persona, cómo responde, cómo se mantiene durante la conversación, el lenguaje corporal, si la persona se pone triste, si la persona está bien. ¿Ok? Tienes que hacer un poquito de análisis psicológico sobre la conducta en ese momento. Si se puede seguir la conversación, qué bueno. Si no, pues no hay problema, no perdiste nada, quedaste mejor, porque va a llegar un momento en que se puede dar la conversación, pero en un ambiente adecuado. La psicología del duelo puede ser normal, puede ser patológico o puede ser ambiguo. Y no nos vamos a meter en todos ellos. Pero el duelo normal es el que se experimenta cuando se ha sufrido una pérdida. ¿Ok? Hay personas que se sienten siempre que les falta algo, pero son personas que tienen lo que le llaman síndrome de necesidad, de atención, que siempre quiero ser la víctima o siempre me siento mal, o, aunque tengo todo en el mundo, pero todavía me siento mal, no he perdido la salud, no he perdido un ser querido. Esas personas tienen un duelo que se llama patológico o ambiguo, que son personas que están en un estado emocional que tienen quizá otros problemas como depresivo o algo así, pero realmente no tienen un duelo sincero, es un duelo que lo tienen en la mente. Entender estas cosas te va a ayudar para que tú puedas, como quien dice, tener esta conversación sin tener un problema. En resumen, los tipos de pérdida pueden ser mayor o menores. Puede estar ligado a la pérdida de un ser querido o a la pérdida de un objeto o a la pérdida de cualquier cosa. A veces las expresiones pueden ser emocionales o de conducta, pero uno tiene que saber cómo iniciar la conversación. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de esto con una persona que no conozco, tengo que tener mucho cuidado cuando voy a usar la palabra funeral. Últimamente me está funcionando hablar de Azul con las personas diciéndole que estoy promoviendo una membresía para recibir asistencia. Ahí me paro, asistencia. Bueno, lo más normal es que la persona me dice, ¿asistencia de qué? ¿O en qué? Y lo que yo quiero, el objetivo mío cuando yo hablo de esto es que la persona me pregunte, ¿cómo es eso? Bueno, mira, el programa del que yo te puedo hablar es un programa que provee asistencia funeral, que no se limita a pagar los gastos funerales, sino que va más allá con un acompañamiento que te ayuda a hacer todos los arreglos, quitándote a ti el estrés de tener que buscar funeraria y hacer todas las cosas que uno normalmente hace. Y luego añado esto, ¿tú conoces algún programa de asistencia como este? ¿Qué dice la gente? No, no sabía de eso. Entonces, eso es una manera de iniciar la conversación. ¿Cómo puedes iniciar la conversación con alguien que tiene un ser querido que está enfermo terminal o que perdió un ser querido en los últimos meses o los últimos años? Bueno, obviamente, si alguien piensa bien en esto, de todo lo que hemos hablado, recuerda, si una persona perdió un ser querido en los recientes años o meses, o si una persona tiene a alguien enfermo terminal, inmediatamente piensa en el duelo. Esa persona está en duelo. ¿Y cómo tratas a una persona cuando tiene una pierna fracturada o un brazo fracturado? Con mucho cuidado, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que vamos a aprender, a tratar a las personas en duelo con mucho cuidado y precaución. Selecciona tus palabras. Te voy a dar un consejo. Una de las cosas que puedes hacer, en verdad, no tienes que tomar, para esta posición que tenemos como consultores, no tienes que tomar una certificación costosa o de mucho tiempo. Si quieres, eso está muy bien. Pero lo que sí te aconsejo es que compres libros, ¿ok? Y los leas. Y si no quieres comprar libros, pues lee los artículos en línea. Hay un caudal de información para aprender del duelo, es infinito. Gracias al Internet tenemos acceso a una librería ilimitada. Hay muchos artículos que se escriben de psicólogos, de especialistas en el duelo que te pueden ayudar a entender lo que realmente es el duelo, lo suficiente para que tú puedas promover este plan y tengas éxito en tu proyecto de crecer con Assured for Life.